días, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día quiero titularle a este tema los púlpitos de hoy día. En este tema voy a ser fuerte y voy a hablar muchas palabras que quizás usted antes no había oído de mí o de algún predicador. Pero creo que esto es muy necesario que lo hablemos a la iglesia del Señor hoy día para que seamos cristianos maduros y fuertes espiritualmente, para que no permitamos ser llevados de diferentes doctrinas de un lado a otro, para que no permitamos que abusen del pueblo de Dios, para que seamos un pueblo enfocado, que no nos dejemos engañar. El Señor Jesucristo lo dijo: mirad que nadie os engañe. Se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas y apóstoles. Y antes de entrar de lleno en este tema, yo quiero dejar bien claro mi posición. Quiero dejar bien claro mi posición. Yo deseo tener grandes sumas de dinero. Voy a tocar y voy a hablar bastante sobre doctrinas, sobre la Biblia y sobre el dinero y sobre lo que está pasando en la iglesia hoy día. Pero antes de empezar a hablar profundamente sobre todo esto, yo quiero dejarle a ustedes saber mi posición, para que ustedes no piensen de que yo estoy en contra de la prosperidad ni en contra del dinero. Yo deseo tener grandes sumas de dinero. Yo deseo ser rico en finanzas. Yo deseo prosperar en todas las áreas de mi vida. Yo no estoy contra el progreso ni contra el dinero, porque todos lo necesitamos. Yo necesito dinero, por eso salgo a trabajar todos los días. Usted también necesita, por eso va a trabajar todos los días. Y muchos, por el trabajo, por el dinero que necesitamos, pues aguantamos y sufrimos muchas cosas. Ahora bien, yo como hombre de Dios, como cristiano, que tengo principios, no voy a utilizar, robar, mentir, falsificar, aprovecharme, trasquilar, abusar, presionar, manipular, desinformar, meter miedo, asustar a nadie para yo enriquecerme, para tener entradas de dinero, porque el hacerlo sería un acto diabólico. Yo estoy a favor de la prosperidad, pero de la prosperidad que uno se gana con el trabajo, la inteligencia, la honestidad, la fidelidad, la santidad, el honor, el amor y la sabiduría que Dios da. Si para ser rico tengo que oprimir, explotar y trasquilar a los seres humanos, y muy en especial a mis hermanos, pues nunca seré rico. Y este es el problema de la iglesia falsa, que han ganado riquezas por medio de atajos
esto sencillamente es diabólico. Y yo no quiero tener parte con los demonios, mis queridos hermanos. Esta es mi introducción antes de entrar de lleno en este maravilloso tema que yo les voy a dar a ustedes hoy día. Miren, con su permiso, déjenme tomar un poquito de café. Hace unos meses me ofrecieron una iglesia para ser el pastor. La persona daría todo el dinero que se necesitara para comprar el templo. Fíjense, no alquilarlo, comprar el templo y comprar todos los equipos que fueran necesarios. Y bueno, yo me entusiasmé con esto. Pero después de oír los términos del contrato, me negué a la oferta. Porque todo lo que buscaban era tener un lugar para invertir y justificar entradas de dinero. Una forma de lavar dinero, un negocio donde yo sería el esclavo de las decisiones y del contrato de ellos. Y entonces sencillamente, así con mi cara bien grande, le dije: yo no hago negocio con el Evangelio de Jesucristo. Queridos hermanos, tengan mucho cuidado con las ofertas. El diablo y sus demonios son los mejores en hacer mercadería de los santos. Las ofertas están por todos los rincones. Y la mayoría de los púlpitos en la actualidad enseñan de la Biblia, pero no la Biblia. Hay muchos púlpitos llenos de asalariados, comerciantes y delincuentes. Han hecho del cristianismo un negocio muy productivo y muy lucrativo. Yo recuerdo hace muchos años, estando en una congregación, que yo no invitaba a ninguna persona en la iglesia porque sentía vergüenza de cómo trataban a sus miembros. Sentía vergüenza de cómo trasquilaban, abusaban y les hablaban a sus miembros. Y entonces, por eso no invitaba a nadie. Al final, tuve que abandonar el lugar y después de unos años, ese ministerio quebró. Es de suma importancia, hermanos, que tengamos genuinos ministros en los púlpitos. Las predicaciones de hoy día de los falsos apóstoles y profetas son de prosperidad material, prosperidad educacional, de actitudes, de formas de vivir, de cómo alcanzar el éxito y la prosperidad del mundo. Esas son las predicaciones. Hace solo unos días estaba escuchando al pastor Benny Hinn y él dijo que él había estado con profetas que antes de las reuniones averiguaban la vida de ciertas personas para en el culto decir las direcciones donde vivían, los nombres de las personas. Y así de esa manera creaban una atmósfera espiritual. Pero todo era falso. Y dice Benny Hinn, yo estuve con ese tipo de gente. Pero yo, Benny Hinn, quiero terminar bien con el Señor. No quiero perderme. Es por eso que hoy día en mis estudios les estoy advirtiendo de los falsos profetas. Y seguía diciendo Benny Hinn, suenan y lucen verdaderos, pero son falsos. El único interés de ellos
es el dinero y la fama. Es por eso, dice Benny Hinn, que me aparté de todo ese mundo. ¡Ay, tremendo! Y que lo diga este hombre, esto tiene mucho peso, porque Benny Hinn es un ministro, un evangelista, un pastor reconocido mundialmente con tremenda trayectoria. El evangelio que se enseña hoy día no es el evangelio de Cristo, queridos hermanos. Hay una gran cantidad de profetas que son ministros del diablo. No profetizan de parte del Señor, sino de los demonios. Y hay una gran cantidad de ministros cristianos que profetizan de sus propios corazones y pensamientos. No se sorprenda, porque todo esto que yo les estoy enseñando es la pura realidad. El sacrificio de Jesús por los pecados de toda la raza humana es el evangelio de la Biblia. Es el evangelio de Cristo. Es el medio que el cielo escogió para poder redimir a la raza humana. Todos los demás métodos son falsos, y toda la prosperidad moderna de los falsos apóstoles y profetas es falsa. Porque la mayoría de ellos han utilizado las trampas, han utilizado atajos del mundo para llenar sus bolsillos. Ese es un medio, miren hermanos, todos los demás métodos, aparte de Jesucristo y del sacrificio de Jesús, son falsos. Y toda la prosperidad moderna de los falsos apóstoles y profetas es falsa, no viene de Dios. Viene de sus trampas, vienen de las manipulaciones, vienen de las mentiras, vienen de los demonios. Es un medio que usan escondiéndose detrás de las escrituras para poder cubrir sus fechorías, delincuencias, la corrupción del corazón, el lavado de dinero, la brujería, la estafa, las fornicaciones. No solo físicas, sino también fornicaciones espirituales. Todos los beneficios que el creyente recibe en esta vida es el resultado de estar en Jesucristo. Miren, hay muchos que plantan iglesias en diferentes lugares para sacar provecho de ello. Aunque muchos lo hacen porque realmente aman la obra del Señor. El apóstol Pablo plantaba iglesias donde quiera que iba porque ese era su deseo. Ese era el deseo de Jesucristo. Pero nunca se enseñoreó de ninguna de ellas. No las utilizó para enriquecerse ni para aprovecharse del dinero de ellos. Pablo fue un hombre a todo nivel. Y este tipo de hombres son los que me impresionan a mí. Alabado sea su nombre. Miren, yo aclaro una realidad. Dios sí prospera al hombre y en abundancia, pero no de la manera que se predica hoy día. Mira, hoy día muchos de los que tienen dinero lo hicieron con las trampas y los atajos del mundo y de los demonios. Y entonces no les queda otra alternativa hoy día de que empezar a predicar sobre esos asuntos para poder calmar sus conciencias. Y se han arrepentido, le han pedido perdón a Dios. Pero metieron la pata en el pasado.
El sistema de los falsos apóstoles y profetas es un sistema sucio donde usan a Dios y las Escrituras para lograr sus internos apetitos diabólicos. Ese es el sistema del reino del mundo. Ese es el sistema de los reinos del mundo y de la gloria de ellos. Fíjense que Satanás le dijo a Jesucristo: si postrado me adorare, yo te daré los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús rechazó la oferta. Pero ¿cuántos hoy día han aceptado la oferta y están viviendo para el mundo, para el diablo y para sus deseos codiciosos? ¿Cuántos han caído en la trampa, queridos hermanos? Miren, los temas y las predicaciones que se utilizan hoy día por esta gente despiertan la avaricia en el corazón de los santos. El dar dinero se ha convertido en un negocio muy lucrativo, ya que por las vías bíblicas honestas y correctas no han tenido o no han podido tener éxito para lograr sus objetivos. Entonces, es por eso por lo que emplean todo tipo de artimañas, errores, falsedades y manipulaciones para colectar grandes sumas de dinero. Empezaron a emplear la ley de la atracción para que los oyentes den todo el dinero. Yo les pongo un ejemplo. El predicador, queriendo levantar dinero, le dice a la congregación: si usted tiene dinero en su cuenta de ahorro para algún proyecto, dé el dinero a la iglesia y el mes que viene Dios le va a multiplicar esa cantidad. Miren, yo no he conocido todavía a uno que diga: hermanos, vamos a orar a Dios para que supla todo lo que necesitemos. Al contrario, utilizan el arte de la persuasión y la manipulación para lograr sus objetivos. Creen más en las artimañas que en la oración. Creen más en las trampas que en el poder de Dios para multiplicar. Y esto sencillamente, queridos hermanos, es diabólico. Hermanos, ¿puede Dios hacer este tipo de milagro? Claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. El problema aquí es que el dinero se está dando sin amor, por conveniencia. Si yo te doy, tú me das. Este es el sistema del mundo. Y Jesús dijo que así hacen las gentes del mundo, pero no los hijos de Dios. El problema aquí es la manipulación, excitando la avaricia en el corazón para que den el dinero pensando en la multiplicación. El problema aquí es que el predicador se ha corrompido y está corrompiendo a la congregación. Ese es el problema. Miren, hermanos, con su permiso. Usted puede hacer todo el dinero que le plazca. Usted puede multiplicarlo en buenos negocios, en inversiones, etcétera, etcétera. Eso es muy bueno y productivo. Es incorrecto y deshonesto querer utilizar nuestro poder, influencia y posición para enriquecernos a costilla de los santos.
Esto sencillamente es diabólico. Otro ejemplo, pastor, mi hija está muy enferma, ore por ella. El pastor le dice, hermana, dé una buena ofrenda y Dios la va a sanar. Esto sencillamente es una ofensa a Dios y es diabólico. Otro ejemplo, un predicador dijo, si usted quiere sabiduría como la de Salomón, dé $1000 de ofrenda y Dios le dará la sabiduría de Salomón. De algo que le cueste, algo que le duela, y Dios le dará la sabiduría. Hermanos, esto sencillamente es diabólico. Esto es lo mismo que cuando el novio le dice a la novia, si no tenemos sexo es porque no me amas y no me quieres. El novio la está manipulando. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es todo. Entonces están nosotros que para poder cubrir sus gastos y estilo de vida, necesitan ser agresivos en la colección del dinero. Entonces ponen cargas y presiones en los miembros para que den todo su dinero. Y emplean las artimañas de la persuasión y constantemente utilizan la culpabilidad en los sinceros miembros de la iglesia. Esto, queridos hermanos, es diabólico. Y tenemos que predicar contra todo esto y enseñar la verdadera palabra de Dios con honestidad. Alabado sea su nombre. Muchos de estos predicadores dicen que ellos actúan así para cumplir la obra del Señor, porque necesitan dinero. Miren, hermanos, conozco de ministros que eran más productivos y eficaces mientras tenían pocos recursos que ahora que tienen millones. Ahora viven apagados y muertos espiritualmente. Hoy que tienen grandes sumas de dinero, entraron en un letargo en sus vidas ministeriales. Y el ministerio que Dios les había dado dejó de producir frutos. Porque Dios no necesita del dinero para que seamos eficaces. Dios solo necesita vasos que estén llenos de su presencia y dispuestos a hacer la obra del Señor. Eso es todo lo que Dios necesita. A la mayoría de todas estas gentes no les interesa el bienestar de nadie en la iglesia. Su único interés es el dinero y la seguridad de ellos y de su familia. Obran de acuerdo con la ambición y pasión que hay en sus corazones. Es por eso que se desempeñan bien en las cuestiones de las finanzas. La suma es la siguiente: pasión más obra igual a dinero. Pero pasión por el dinero, la casa, el auto, la ropa, la fama, el poder y la iglesia grande, pero a costilla de los santos. Hermanos, no hay pasión por las almas. Y esto sencillamente es diabólico. ¿Saben por qué la pasión de ellos es la prosperidad y el dinero? ¿Saben por qué la fe de ellos se ha desarrollado en el área del dinero? Porque esa es su ambición y pasión. El científico Albert Einstein logró grandes hazañas en el campo científico porque esa era su pasión. Al igual que Newton, Galileo, Tesla, Tomás Alva, Edison, etcétera, etcétera. La pasión y la ambición de todo verdadero ministro son las almas.
El ministro sabe y entiende la seriedad del asunto de la salvación de las almas, que es lo principal. El ministro genuino hace la obra del Señor, sabe que la salvación de los perdidos es lo más importante, sabe que la edificación de la iglesia, involucrarse en los negocios de nuestro Padre Celestial es lo primordial, lo principal. Miren, la pasión nuestra debe ser Cristo y nada más que Cristo. Todo lo demás vendrá por añadiduras a nuestra vida. La comida, el vestido, el trabajo, las finanzas, los proyectos. Todo lo demás toma un segundo y tercer lugar en nuestras vidas. Cuando usted se apasiona por el dinero o por las cosas del mundo, la palabra de Dios se ahoga. Usted deja de dar fruto. Es como un árbol que se frena en el tiempo. Cuando usted se apasiona por el sistema del mundo, empieza a secarse espiritualmente. Es por eso por lo que vemos a muchos creyentes secos y muertos. El cristiano genuino no mezcla su vida con la del mundo, no mezcla el evangelio, no mezcla las doctrinas. La Biblia dice, yo les voy a tocar aquí, les voy a leer un versículo que está poderoso en el Antiguo Testamento. Levítico 19:19. Y usted aquí va a aprender una lección espiritual poderosísima. Mire lo que dice el Levítico 19:19. Dice: mis estatutos guardaréis. Escuche bien esto, lo voy a decir lentamente, escuche bien esto. No permitirás que tu ganado se aparee con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestiduras con mezcla de diversos hilos. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es la aplicación espiritual para nosotros hoy día sobre este versículo que hemos leído? Número 1. No permitirás que tu ganado se aparee con animales de otra especie. Una mula es el resultado de un asno macho reproductor y una hembra de caballo yegua. Un caballo tiene 64 cromosomas y un asno 62. Las mulas pueden ser macho o hembra, pero debido al número impar de cromosomas, no pueden reproducirse, no pueden multiplicarse, no pueden dar fruto, es estéril. Y esto se aplica al creyente. No debe mezclarse con el mundo, de lo contrario no dará fruto. Será estéril como la mula. Por eso la Biblia nos exhorta a no unirnos en yugo desigual. 2. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Las semillas es la palabra de Dios. Esto tiene que ver con la mezcla de la doctrina falsa con la verdadera palabra de Dios. Pablo dijo, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y hay muchos creyentes que están bebiendo las dos copas. El comentario de Hooker dice: si con un oído prestas atención a los apóstoles del Señor y con el otro a los falsos maestros, no puedes amar al Señor con todo tu corazón. 3. No te pondrás vestiduras con mezcla de diversos hilos.
Esto nos habla de nuestra forma de vivir, nuestro caminar diario, nuestra forma de vestir espiritualmente. Hay quienes se visten en su forma de vivir en los dos mundos, un poco de Cristo y un poco del mundo. Pero Dios dice, sé santos porque yo soy santo en toda nuestra forma de vivir. Miren lo que dice Eclesiastés 9:8. Vamos a Eclesiastés 9:8, porque este versículo está poderoso. Estamos aprendiendo Biblia. Estamos aprendiendo. Eclesiastés 9:8. Dice, goza de la vida con la esposa que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. No creo que este no es. No, perdón, es el 9:8. Leí el versículo 9, es el 9:8. Dice, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esto habla de pureza de espíritu, alma y cuerpo. ¿Ve? Que vivamos en santidad, espíritu, alma y cuerpo. Además, Jesús dijo en Apocalipsis 3:18, dijo lo siguiente. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. 3:18 dijo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Todo esto solo se puede lograr, esto que hemos leído, viviendo para Jesucristo. Yo tengo un amigo cristiano que el pobre estaba atado a la pornografía. Y esto es estar vestido con mezcla de diversos hilos. Conozco de ministros que tienen relación sexual con diferentes hermanas de la congregación, mientras que dirigen una iglesia. Eso es estar vestido con diversos hilos. Así que yo les voy a repetir una vez más la cita bíblica que dice, no permitirás que tu ganado se aparee con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestiduras con mezcla de diversos hilos. El deseo de ser como Cristo desaparece cuando usted se enreda con todos estos falsos apóstoles y profetas. Y entonces usted empieza a desear a ser como el vecino, el héroe de la televisión, el político, el deportista que tiene grandes habilidades. Cuando el Espíritu Santo está realmente operando en usted, usted deseará ser como Cristo o como los grandes profetas y apóstoles del Señor. No como un político, ni como un deportista, ni como el artista de Hollywood, que la mayoría están corruptos, están muertos espiritualmente, necesitan la vida de Jesucristo. Y esa es nuestra misión. No ser como ellos, no que nosotros nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Alabado sea su nombre. ¿Entienden? El mundo
con sus pasiones y deseos, cuando usted realmente está en Cristo, le dará asco. O por lo menos usted luchará contra esos deseos para ser como Cristo. Vamos a la Biblia, primera de Juan 2:6. Y mira qué interesante está este versículo. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él, o sea, en Cristo, debe andar como él anduvo. Cristo no andaba tras del dinero, ni detrás del mundo, la pompa, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, sino que Cristo andaba haciendo la voluntad del Padre. Él mismo dijo en una ocasión en Juan 6:38, dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que si usted permanece en Cristo, usted debe hacer la voluntad de Cristo. Usted debe andar como Él anduvo, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con usted. Pero muchos, en vez de estar sanando a los oprimidos, muchos estamos hiriendo, dañando y trasquilando a las ovejas. Hermanos, ¿saben ustedes cuántos líderes han destruido a familias enteras por la ambición del dinero? ¿Saben ustedes a cuántos han defraudado por su forma de vivir? Yo conozco personalmente a un pastor que defraudó una iglesia entera. No ponga nunca su mirada en ningún hombre, y menos en los mundanos, porque lo van a defraudar. Si usted está realmente en Cristo, Dios está en usted. Y eso es lo más importante que le puede suceder a un hombre. Porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo, también tiene al Padre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Con el permiso de ustedes. Qué delicioso está este café. Yo antes usaba azúcar, pero ya hace muchos años dejé de usar azúcar y ahora uso miel. Creo que la miel es más saludable que el azúcar. Bueno, estos falsos apóstoles y profetas creen erróneamente que si usted no ha sido prosperado financieramente es porque usted está mal con Dios. Esto yo lo oigo a diario. Hermanos, pensar de esta manera es pecado contra Dios y contra su prójimo, porque estamos haciendo diferencia de personas de acuerdo a sus finanzas. Hermanos, así creían los fariseos en los tiempos de Jesús. Esta gente medían la prosperidad espiritual sobre una persona de acuerdo con las finanzas. Esto es diabólico. En los tiempos antiguos como los presentes, hay muchos religiosos que creen que si una persona está enferma o con necesidades financieras, es porque la maldición de Dios está sobre ellos. Esto es diabólico. Y de la misma manera la iglesia actual mide a sus miembros de acuerdo con el billete que llevan en el bolsillo. Hermanos, si usted ha leído la Biblia, acuérdese del rico y del mendigo.
El rico fue al lugar de tormento, mientras que el mendigo al paraíso. Y Jesús con esta historia le cerró la boca a todos los fariseos falsos. Y hoy día se la cierra también a todos estos falsos apóstoles y profetas que tenemos en nuestros púlpitos hoy día. No estoy bravo, solamente estoy predicando y enseñando la palabra de Dios. Miren, ¿sabían ustedes que cuando una persona le va bien en la vida, cuando no enferma, cuando todo es prosperidad, cuando hay finanzas, ¿sabían ustedes que la persona, si no es cuidadosa y humilde, tiende a pensar de sí misma que es superior a los demás ante los ojos de Dios? Tiende a pensar de sí misma que tiene algo especial que otros no tienen y que por esa razón Dios los bendice a ellos por encima de los demás. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que esto fue el pecado por el cual Satanás fue expulsado del cielo? Y es el pecado por el cual muchos son expulsados de los beneficios de la vida espiritual. Fue el pecado de Satanás y es el pecado de muchos hoy día. Fíjense que yo un día estaba en oración y Dios me mostró que es pecado sentirse arriba. Y esto es racional y todos lo entendemos. Todos sabemos, sí, sentirse arriba es pecado. Todo el mundo entiende eso. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando el Espíritu Santo me muestra que también es pecado sentirse orgulloso por sentirse abajo? Es por eso por lo que la Biblia dice que si usted quiere gloriarse o exaltarse en algo, hágalo por lo que Jesús hizo en la cruz y nada más. Porque toda otra exaltación es pecado. Toda otra exaltación es pecado. El hombre está corrupto totalmente. Miren hermanos, sea agradecido por todo lo que Dios hace por su vida. Pero sea vigilante de su corazón, porque lo puede traicionar y destruir. Y Dios ve todo lo que sucede en lo más profundo de nuestros interiores. Pídele a Dios que el Espíritu Santo lo mantenga alerta a los problemas internos de nuestros corazones. Son muy peligrosos los pensamientos que vienen a nuestro corazón. El cristiano debe estar atento a todo lo que está sucediendo en su interior. Analícese, mire adentro, pida la ayuda del Espíritu Santo. Porque es de ahí, de aquí adentro, de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aprendamos de la Biblia. Vean lo que sucedió con Lucero, que ahora se llama el diablo, Lucifer, la serpiente, el mentiroso, el acusador, etcétera, etcétera. Aprendamos de Lucifer. Vaya ahí a Ezequiel capítulo 28 y usted va a aprender lo que le sucedió a este ángel que era perfecto, que era maravilloso, que era hermoso. Hasta el día que se halló iniquidad en su corazón. Queridos hermanos, es fácil corromperse.
Satanás, quien era más poderoso, sabio, hermoso, inteligente que nosotros, se corrompió. ¿Cuánto más corrupto puede convertirse el hombre, quien es polvo? No se crea la pepa del queso. Usted y yo somos seres muy corruptos que necesitamos de un Salvador. Es por eso por lo que el hombre necesita un nacimiento de nuevo. La iglesia moderna está rehabilitando las personas. Eso no es lo que hace el Espíritu Santo. Con el viejo hombre nada se puede hacer. Se necesita una nueva criatura. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en aquellos que ponen su fe en el Hijo de Dios. No crea en la rehabilitación, eso no existe. Aprendamos de lo que le sucedió a Lucero. El orgullo fue la forma de su iniquidad. Ese fue el pecado que causó que se enalteciera contra Dios. Su corazón se enalteció a causa de su hermosura. Él quitó su mirada de Cristo al darse cuenta de su propia hermosura. ¿Y cuántos estamos haciendo lo mismo hoy día? Nos creemos más gloriosos, más hermosos y más sabios que el mismo Jesucristo. Eso sencillamente es diabólico. Su corazón, el corazón de Satanás, fue cambiado de Cristo a sí mismo. Este fue el origen del mal de toda la creación de Dios. Él corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. No se refiere a la pérdida de la sabiduría, sino más bien que a la sabiduría corrompida, la sabiduría corrupta. Y es así como Él hace con el ser humano, de la misma manera. Miren, yo muchas veces me pregunto, ¿cómo puede ser posible que hombres inteligentes y sabios como Stephen Hawking puedan decir que Dios no existe? Sucede que en la mayoría de los casos, la gente sabia del mundo se convierte en necios al negar la existencia de Dios. Esto es sabiduría que se corrompe. Es como dice la Biblia, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que son vanos. ¿Hay sabios en el mundo? Claro que sí. Hay grandes matemáticos, físicos, doctores, científicos. Pero gran parte de ellos están muertos espiritualmente. Son ciegos y guías de ciegos, a pesar de que son sabios en las cuestiones de la ciencia. Los otros días conocí a un doctor brillante. Sin embargo, practicaba la santería afrocubana. Cuando yo supe eso, fue como si me hubieran dado un baño de agua fría. Este hombre, aunque es brillante y tiene una hermosa carrera, está muerto espiritualmente porque no tiene a Jesucristo. Así sea la pepa del queso, como dice mi antiguo pastor. Miren, hermanos, hay religiosos que se creen más sabios e inteligentes que Cristo. Ellos dicen, tenemos nuevas y avanzadas revelaciones que no tuvo Cristo, que no tuvieron tampoco los apóstoles. Estamos a otro nivel de conocimiento y de revelaciones. Esto es una blasfemia, hermanos. Toda esta gente está rumbo al lago de fuego que arde con azufre.
Hermanos, cuando el creyente quita su mirada de Cristo y del Calvario y la pone en sí mismo, o en religiones, o en filosofías, ese creyente se corrompe. Mientras que la iglesia siga predicando y enseñando mensajes de superación personal, nadie va a nacer de nuevo, nadie se salvará y nadie se convertirá en una nueva criatura. Superación personal no es el evangelio de Cristo. Hoy día esos son los mensajes y las enseñanzas que se predican. Y le añaden versículos bíblicos para que suene cristiano. Pero en realidad es una trampa de las tinieblas para que nadie sea salvo. Con esos mensajes nadie se salva, nadie cambia. Siempre tenga este pensamiento en su corazón. Usted no es nadie. Usted sin Cristo no es nadie. Usted es polvo, ha sido vendido al pecado. Usted se merece la muerte. Somos perros que merecemos la muerte. Nos merecemos el infierno. Usted es malo, no hay justo ni aún uno. Esto lo dice la Biblia. Pero esta gente le dice, usted es bueno. Usted es lindo. ¡Ay, qué precioso eres! Hermano, bájese de esa montaña y aterrice de una vez por todas. Gracias damos a Jesucristo, porque estando muertos nos compró, pagó y nos dio vida. Esto que yo les acabo de decir es diferente a lo que les predican los falsos apóstoles y profetas. Ellos dicen, tú eres un campeón, eres la pepa del queso, eres hermoso, hermosa, eres la máxima creación de Dios, tienes un gran potencial, lo puedes lograr todo, saca ese campeón interior. Y enfocan su atención en la persona. Crean una religión al culto personal. Y esto es diabólico. Esto es lo que hacen los demonios y el diablo. Nuestra adoración, nuestro servicio y nuestra dedicación solo debe ser a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. El verdadero ministro siempre estará exaltando a Cristo, siempre lo llevará a Cristo, siempre lo someterá a Cristo, no a sí mismo ni al mundo. El verdadero, genuino creyente lo llevará siempre a Jesucristo. Hace solo una noche, un par de noches, salí soñando en un estudio sobre los falsos profetas que di en el pasado, y en el sueño yo me decía que mi estudio era mejor que el de un hombre de Dios que estaba predicando. Y entonces en ese mismo sueño, al yo notar ese sentir, inmediatamente me corrigí a mí mismo pidiendo perdón a Dios por creer que mi predicación era mejor que la de mi hermano. Eso es un problema humano, eso es un problema de esta creación caída, hermanos. Y yo les estoy contando esto de mi persona para que usted vea que todos tenemos problemas, que necesitamos de Cristo.
Y entonces vine a Dios, le pedí perdón y le dije que no dejara que yo sintiera estas cosas, porque estas cosas destruyen nuestra vida espiritual. Ven, hermanos, hay tantas cosas que nos pueden alejar de Dios. Yo sé que no somos perfectos, pero Dios nos muestra aún en sueños estos defectos en nuestro carácter para que permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para hacernos crecer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estas pequeñas cosas son como pequeñas zorras. Esas zorras que se meten en los campos son como pequeñas zorras que pueden ocasionar grandes problemas. Son pequeñas para nosotros, pero a los ojos de Dios no son pequeñas, porque estas cosas desfiguran el carácter cristiano. Miren, yo creo que con esto que yo les he dado a ustedes hoy es suficiente. Yo ahora, en el próximo estudio, yo voy a terminar con esto ya porque esto se ha extendido mucho. Y yo en el próximo estudio voy a hablarles sobre esto mismo, sobre el carácter del hombre de Dios al carácter del hombre del mundo. Y voy a empezar enseñando sobre lo que sucedió con Moisés, cuando Dios llamó a Moisés. Y después voy a entrar más detalladamente y hablar muchos puntos importantes sobre lo que está sucediendo en la iglesia hoy día con más profundidad, con más ejemplos, con más ilustraciones para que usted entienda todas estas cosas. Vamos ahora a dejarlo aquí. Sentí que es el momento de dejar todo esto aquí. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Sea como Jesucristo. Pídale a Dios que el Espíritu Santo lo transforme cada día a la imagen de Jesucristo. No a la imagen del mundo, no a la imagen del vecino, del deportista, del político, sino a la imagen de Jesucristo. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.